Buenas noches, mis hermanos. No, primeramente, gracias damos al Señor por el privilegio que nos permite compartir con la comunión con Él y la comunión de unos con otros, ¿no? A pesar de la distancia, Dios siempre nos permite acercarnos primeramente a Él y también nosotros como hijos de Él. Vamos a buscar en la Escritura, en Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer este texto como un encabezamiento a la meditación que vamos a tener o la reflexión. El pasaje o el texto nos viene hablando de, digamos, de una condición o de una conducta en la cual Dios siempre la ha determinado para el hombre. Y el mismo texto habla por sí solo. Ezequiel 18, versículo 5 dice lo siguiente. Y el hombre que fuere justo, e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre amado, te damos gracias por este momento maravilloso. Al abrir tu palabra, Señor. Tu palabra es luz, Señor, que alumbre el entendimiento y que de igual manera, Señor, es ella la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Señor. Tu palabra es semilla, Señor, que una vez cayó, se sembró en nuestros corazones. Y a través de ella, Señor, tú nos permitiste renacer, vivificando nuestras vidas, Señor, y permitiendo tener una nueva vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tu palabra, Señor, es fuego, que de igual manera, Señor, es llama que debe consumir en nosotros todo aquello que no es conforme a tu bendita voluntad, pero que debe mantenerse avivada, Señor, siempre en una entrega, en una devoción, una rendición a ti, Señor. Tu palabra nos enseña que cielo y tierra pasarán, mas tu palabra nunca pasará, Señor. Por lo cual es fidedigna, es fiel. En ella hallamos esperanza, Señor. Ella es nuestra seguridad. Ella es el ancla en el cual descansa nuestro ser, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, quien la inspiró y quien también nos da la capacidad de entenderla. Pero es tu Espíritu Santo también que nos da el poder para vivirla, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Ezequiel está hablando no solamente al pueblo de Israel, está hablando, diríamos, al ser humano en todo lo que es su totalidad. Cómo Dios mira más allá de lo que es la parte, digamos, física de él. Dios mira y Dios mide la conducta del hombre. Proverbio dice que los sacrificios del impío son abominación a Dios, mas la oración de lo recto es su gozo. Dios abomina al perverso, porque la comunión íntima de Dios es sobre los justos, sobre aquellos que reconocen que eres Dios. Cuando nosotros vemos en la vida de
de José y María, la palabra es clara, dice que eran justos y se conducían irreprensiblemente, al igual que Zacarías y Elizabeth, eran justos. Y de ellos viene Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña entonces la Escritura? Que cuando se conduce dentro de esa conducta de ser irreprensible, de ser obediente, de ser santo, la conducta acompaña y respalda en gran medida la oración. Hombres que transformaron no solamente sus vidas, sino las vidas de sus familias. Cuando Abraham llegó e intercedió por Sodoma y Gomorra y tratando de detener el castigo que Dios tenía sobre Sodoma y Gomorra, Abraham llegó y le pudo decir a Dios, si al menos hubiesen 10 justos, por 10 justos que habían en dos ciudades bien perversas, Dios podría detener su ira. ¿Cuánto ayuda entonces el hecho de que hombres y mujeres justos pueden favorecer una ciudad? Pero todos conocemos la historia. No habían 10 justos. Habían menos de 10. ¿Qué entonces nos está diciendo el Señor? El Señor nos está diciendo que el hecho de actuar o conducirnos dentro de sus ordenanzas, dentro de su mandamiento, no solamente afecta nuestras vidas, afecta el entorno donde nosotros nos encontramos. Si uno observa la iglesia del Señor de hoy en día, es muy poca, hablando numeroso, en forma de número. Pero una decadencia que se observa en la iglesia es la falta de oración. Si uno preguntara, como algún día leía un libro, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos? ¿O qué es orar? Muchas veces lo hemos expresado, orar es hablar con Dios. Pero ¿cómo está nuestra comunicación con Dios? Ningún ser humano llega al conocimiento de Dios en una relación personal cara a cara, solamente Moisés, porque lo dice Dios. Dios dijo claramente al pueblo de Israel que mediante los profetas o que mediante otros hombres, él podía hablarle por sueños, por visiones, por profecía, mas no con mi siervo Moisés. Con él hablaré cara a cara. El Señor Jesucristo dice, a Dios nadie le ha visto, el unigénito del Padre que ha descendido al cielo solamente le ha visto. ¿Qué nos deja entonces? Nos enseña la Escritura. Nos enseña que tenemos el gran privilegio como hijos de Dios de hablar con el Creador, de entrar en su santuario, de presentarnos y en mutuo acuerdo poder cumplir un plan y un propósito que él estableció con el hombre. La iglesia ha dejado de ver la gloria de Dios en medio nuestro, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, por falta de oración, por falta de dedicación a orar. Aquel momento que cuando comenzamos a clamar a Dios, cuando Él llegó a nuestras vidas, produjo un efecto muy ferviente en nosotros. Leer la palabra, buscar a Dios en constante tiempo, momento. Pero el tiempo pasa y se van apaciguando la fuerza entre los entusiasmos y lamentablemente se desmayan en perseverar en la oración. Por eso cuando uno observa en Lucas 18, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Mientras no reconozcamos que orar es una necesidad, no vamos a superar, no vamos a mejorar. La iglesia del presente, por causa del confinamiento, es una iglesia aislada. La iglesia es poderosa cuando se juntan, como las llamas, como el carbón encendido, cuando están juntos o estamos juntos, es poderosa. Y las huestes de maldades saben que cuando la iglesia se junta, irrumpen el espacio, produce efectos espirituales que no podemos ver ni entender, pero que Dios se manifiesta.
Esa es la prueba por la cual estamos pasando. Y eso es lo que Dios está esperando en respuesta hacia el llamado que nos está haciendo. No solamente es orar, es tener ministerios efectivos. Que oración, cada oración debe traer una respuesta, debe traer una manifestación, porque Dios está presto a dejar en alto su nombre. Y lo vamos a ver entonces en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5. Santiago es un libro práctico. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, que pudo creer en él después de que él murió. Santiago fue el anciano de la iglesia en Jerusalén. En la iglesia, la historia cuenta que Santiago se le pudo llamar el hombre de rodillas de camello, porque el hombre era un hombre orador, un hombre que permanecía mucho en la presencia del Señor. Y toda su carta está dirigida a que no solo entender y comprender las verdades, sino practicarla, ponerla por obra. Por eso difiere un poco con Romanos. Romanos está diciendo el justo por la fe vivirá. Mas Santiago, el Jacobo que vemos en la escritura dice, si tú tienes fe, muéstrame con tus obras tu fe. Entonces hace una comparación de que el tener fe va más allá de el tener mucho conocimiento, de almacenamiento de la escritura. Lo que Santiago está diciendo, muéstralo, exprésamelo a través de tus actos, a través de tus obras. Y dentro de todo ese orden que Santiago viene hablando en todo su capítulo, el capítulo 5, ya hace una conclusión. Y miren cómo termina el capítulo 5 de Santiago en el versículo 13. Ahí está haciendo como un cierre de la carta. Dice el versículo 13, Santiago 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y aquí vamos a lo que le podía expresar ahorita. La oración eficaz del justo puede mucho. En otras versiones dice, la oración del justo es poderosa. Y como decía ahorita cuando leíamos Ezequiel, muy poco tenemos en cuenta nuestra vida de guardarnos en santidad, en el cumplimiento de las ordenanzas y de los mandamientos. Pensamos que solamente puede generar un mal testimonio, pensamos que solamente afecta nuestra relación con Dios o con nuestro hermano. Conducirnos mal afecta nuestra oración. No solo interrumpe la comunión con Dios. Nuestra oración quizás muchas veces no es eficaz. Es por la conducta que asumimos frente a la ordenanza del Señor. El apóstol Pedro dice que debemos tratar a nuestras mujeres como a vasos más frágiles, como a coherederas de la gracia. Si no las tratamos así, ¿qué ocurre? Sigue diciendo, parafraseando el versículo, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera relación que todo hombre debe tener, hablando de hombre casado, es la relación vertical con Dios. Y en segundo, en mi relación con mi esposa. De esas dos relaciones depende en gran medida la buena comunión con Dios y con mi prójimo. Y como decía ahorita, por eso, porque la oración eficaz es poderosa. Y es interesante que Santiago entonces viene ahí y coloca a un hombre que dejó ver claramente el poder de Dios. ¿Quién es? Elías. Elías que hizo descender fuego desde el cielo. Elías que de igual manera oró fervientemente, como dicen los versículos posteriores, para que no lloviera, y después de 3 años y medio volvió a llover. La oración entonces mueve a Dios en todo el ser de lo que es como un ser supremo que es dueño de la creación.
Es interesante. Entonces, todo el poder que Dios, toda la libertad, toda la confianza que Dios entrega a sus hijos, en este caso nosotros. Pero ¿por qué no vemos? Por falta de dedicación, por falta de disciplina. Cuenta la historia de George Muller, un gran evangelista, que Dios lo había mandado a una ciudad a predicar. Cogió un barco y cuando ya iba navegando el barco se formó una tormenta. Y el capitán del barco llegó y le dijo, no puedo continuar con la tormenta. Es muy peligrosa. Y George Muller le dijo, Dios me ha mandado que tengo que llegar a esa ciudad y voy a predicar. Y yo, no, Señor, no voy a continuar, volvió a decir el capitán. George Muller bajó del lugar del timón donde estaba el control y nuevamente se oyó, Dios me ha dicho que Él va a quitar la tormenta. Y dijo George Muller, le dijo al capitán, siga navegando, que más adelante se va a disipar esa tormenta. Y siguió avanzando y el capitán dio testimonio que más adelante esa tormenta se había quitado. Un hombre movió los cielos para que el Dios de toda la lluvia, de toda la creación, porque si hay algo que a nosotros nos ha encantado, somos de la costa, ver la majestad de ese verdor, de esas montañas, de ese páramo, causa un gozo, un regocijo. Que el Dios que hizo todo esto, que está a nuestra vista, es nuestro Padre. Qué grande privilegio tenemos. Y entonces Santiago está diciendo eso. Está diciendo, la oración del justo puede mucho. La oración del justo es poderosa. ¿Cuál es entonces la invitación? La invitación entonces para nosotros es, mirémonos a nosotros. ¿Cómo estamos en mi comunicación con Dios? Llegar al conocimiento de Dios que se ha impartido en una relación íntima me debe llevar que a medida que pasen los días, a medida que voy alcanzando años, mi relación con Dios debe ser más fuerte, debe ser más profunda, debe ser más íntima. Que a pesar de todo lo que hay en el mundo, que causa mucha distracción, mucha frialdad, no debe hacer así el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones. El fuego de buscar. Para finalizar, como decían los apóstoles pudieron ver claramente el poder y la manifestación del Señor Jesús en todo lo que Él pudo hacer. Pero una vez ellos le dijeron, enséñanos a orar. Llévense a sus casas, o aquellos que están en sus casas, llévense esta petición, enséñame a orar. Y lo que ellos estaban diciéndole al Señor Jesús, enséñame a permanecer en oración. Porque no es simplemente un dialogar superficial de poco tiempo. Es estar en la presencia de Dios. Es derramar nuestro espíritu. Es reencontrarnos con el Dios supremo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha de utilizarnos como instrumentos para dejar en alto su nombre. Que el Señor les bendiga.